no es frecuente que nosotros hagamos clase a alumnos. Generalmente estamos más enfocados al posgrado, ¿ya? Y es bueno porque en realidad, y esto es algo que me pasó a mí también en algún minuto, que cuando algo le interesa, cuando a alguien le gusta algo tan raro como esto, es difícil encontrar esa exposición, ¿ya? En algún minuto de tu formación, ¿ya? La cosa es que, bueno, yo le voy a hablar sobre tres temas principales. Uno son las disrafias espinales, ¿cómo se llama? Los tumores cerebrales y también, ¿cómo se llama? Hidrocefalia. ¿Ya? Estas tres cosas yo trabajo muchísimo con ellas y el problema es que tampoco cuando uno está en un servicio de adultos las encuentra, entonces somos muy poquitos los que hacemos esto porque también son casos muy raros, entonces cuesta un poco hacerse una idea. ¿Ya? Entonces, primero quiero hablarles sobre, ¿no es cierto?, sobre algunas consideraciones clínicas en pacientes con disrafias espinales. ¿Cómo se llama? Lo más importante, ¿no es cierto?, en estos pacientes es, y como enfocado desde el punto de vista de Chile, ¿no es cierto?, es que esta es una patología auge, es GES, ¿ya? Y por ende, como todo médico, nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de, ¿cómo se llama?, notificarla, ¿ya? ¿Cómo se llama? Aquí va, hay dos fotos, ¿ya? Hay una bien interesante que, ¿cómo se llama? La primera vez que se escribió, ¿no es cierto?, fue el año 1610, por lo menos desde el punto de vista de como una publicación científica. Esa foto es como del año 20, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? La mayoría de las veces en esa época no se trataban de manera quirúrgica, entonces básicamente, ¿cómo se llama? Muchos de estos niños fallecían, ¿ya? Para eso hay que tomar en cuenta que nosotros, que las disrafias espinales son una de las, si uno piensa dentro de las malformaciones congénitas en pediatría, es por lo menos es lejos una de las más frecuentes después de las malformaciones cardiológicas, que están en primer lugar, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, están las disrafias espinales, y las disrafias espinales son la primera causa de malformación del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, también es importante que tengan que tener en cuenta que se dividen en dos tipos, ¿ya? Básicamente, una abierta o otra que es cerrada, ¿no es cierto? Este es el niño que ustedes ven en la primera foto, ¿no es cierto?, una disrafia abierta, básicamente, ¿ya? Y cuando tienen estos marcadores cutáneos, ¿no es cierto?, teóricamente, existiría alguna posibilidad de que este paciente tuviese, ¿no es cierto?, una disrafia espinal cerrada. Hay una cosa bien interesante, pues Chile también tiene una característica que no tienen muchos países en el mundo, es que por muchos años nosotros no tuvimos ley de aborto, lo que significaba que muchos de estos niños que nacían hoy día en países europeos, en Estados Unidos, llegaban, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a término por decisión de los padres, pero el problema es que las disrafias espinales son de una gama bien amplia, entonces está desde el niño súper severo, ¿no es cierto?, que ustedes ven en la Teletón muchas veces con cuadraplegia, o sea, con paraplegia, ¿no es cierto?, y trastornos urinarios, al otro niño que no tiene casi nada y es normal. Entonces, muchos de estos niños que se abortaban, en el fondo caían que iban a ser normales, básicamente caían en ese saco. Entonces, eso significa que en Chile tenemos harta experiencia, porque nos ha tocado, ¿no es cierto?, tratar todos estos niños, y además que al ser auge es algo que se busca activamente, ¿ya? La incidencia es de 7,8 por cada 10.000 nacimientos vivos, como por defecto en el tubo neural, ¿ya? Eso significa que se suman básicamente las disrafias abiertas y las cerradas. Y un 3,9, ¿no es cierto?, por cada 10.000 nacimientos vivos es la espina bífida, básicamente, que es una disrafia abierta. ¿Ya? Entonces, en total, ¿cómo se llama? Nacen 167 pacientes, ¿no es cierto?, con disrafia abierta al año, ¿ya? Porque la de disrafia cerrada no se conoce esa estadística porque hay que buscarla, y como hay muchas que son asintomáticas, nunca se cuenta, ¿ya? Una pregunta muy importante que a uno le hacen siempre es: si yo tengo un hijo con disrafia espinal, ¿no es cierto?, ¿puedo tener otro? Y la respuesta es sí, pero la incidencia es baja, es como 3,5 a 8%.
Ya, y aquí es donde yo quiero detener un segundo. Ustedes ven, esto es una foto de la guía de disrafias espinales. Esta es la actualización del 2011. Hay otra actualización que nosotros hicimos el año pasado, de la cual yo participé, que todavía no se sube. Pero esto no cambió, básicamente, que hay 49 variaciones de lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso que es muy distinto a que si yo, por ejemplo, tengo, ¿no es cierto?, un filum corto, que es una cosa muy, eh, ¿cómo se llama?, benigna, así tengo una espina ínfida, ¿no es cierto?, cervical, por ejemplo, ¿ya? Que son bien graves en general, o un cefalocele occipital grande, ¿ya? Entonces, obviamente, no caen todos dentro del mismo saco y son todas patologías bien distintas entre una y la otra, ¿ya? No me voy a detener básicamente o sea, son todas bien distintas, o sea, les podría hacer una clase de cada una, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Son muy distintas entre sí, ¿ya? Ahora, lo importante es sobre la evidencia, ¿ya? O sea, yo, generalmente en neurocirugía lo que pasa es que no muchas cosas tienen esto de la moda de medicina basada en la evidencia, porque es muy difícil hacer la decisión entre no operar y operar a un paciente y ver cómo va, ¿ya? Pero básicamente, una de las cosas más como en boga hoy en día, ¿no es cierto?, es la reparación antenatal de los pacientes con disrafia abierta. De hecho, en Chile tenemos bastante experiencia. Yo no hago esto personalmente, yo generalmente me dedico a hacer el cierre más clásico, que es postnatal, pero hay grupos, ¿no es cierto?, específicamente en Rancagua, en la Clínica Las Condes, ¿no es cierto?, que hacen mucho, y en Valparaíso, que hacen mucho de esto, ¿ya? Pero hasta la fecha, ¿no es cierto?, en general el Cochrane no ha decidido si, o sea, basado, ¿no es cierto?, en la evidencia más sólida, y que no hay trabajos que demuestren que repararlo de manera antenatal o postnatal sea mejor, ¿ya? ¿Cómo se llama? Hay algunos estudios nuevos que dicen que hay algunos beneficios más allá, ¿no es cierto?, de la reparación prenatal, pero como concepto quiero que sepan que ya existe, ¿no es cierto?, una intervención, ¿no es cierto?, que se hace de manera prenatal y puede reparar esto, ¿ya? Cuando son abiertas. Siempre le voy a recargar que cuando son abiertas o cerradas, porque cuando yo estudié esto al principio me enredaba un poquito, ¿ya? Pero esto es específicamente para la disrafia cerrada en el caso de la reparación prenatal, ¿ya? Y esto también es súper importante, ¿no es cierto?, que históricamente las disrafias disminuyeron muchísimo su incidencia cuando se instauró el ácido fólico como requerimiento durante el embarazo. Lo más probable, ustedes tienen eso, ustedes saben, ¿no es cierto?, que en atención primaria, ¿no es cierto?, y en el control de embarazo normal, las mamás, ¿no es cierto?, siempre toman algún tipo de, ¿cómo se llama?, suplemento de vitamina, y específicamente el ácido fólico, y eso es porque disminuye significativamente la cantidad, ¿cómo se llama?, de defectos del tubo neural, ¿ya? En caso de, si uno compara básicamente entre una persona que toma y no toma, el riesgo es aproximadamente 10 veces menor, ¿ya? Históricamente, eh, cuando un niño no se le arreglaba esto, la sobriedad era de 85% a los 5 a los 10 años, y el 10% fallecía, pero con muchas secuelas neurológicas, ¿ya? Y sin la cirugía, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, sobrevivía aproximadamente la mitad, ¿ya? Entonces, vayan, si vamos a ver específicamente las disrafias cerradas, son las que obviamente cuando el niño nace tienen algún defecto del tubo neural que no se ve, ¿ya? Y eso es porque básicamente suceden en distintas etapas del desarrollo embrionario, ¿no es cierto?, en el periodo de la postneurulación. Básicamente estos niños se salvan un poquito de las disrafias que son más severas, pero esto les sirve mucho a ustedes porque específicamente en neonatología, ¿no es cierto?, y en pediatría, cuando le hacen el control de niños sanos recién nacidos, siempre hay que buscar en la zona como lumbar baja si es que tienen algún tipo de alteración. Entonces, lo que yo siempre les explico a los papitos es que cualquier niño que nazca en Chile con una alteración en la región lumbar baja, se tiene que sospechar disrafia espinal cerrada y hay que estudiarlo. Entonces, aquí lo que hablan ellos en general
anormalidades lumbares bajas, por ejemplo, están en inglés se dice sacral dimples, pero nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, fositas pilonidales, ¿ya? Que son esto, ¿cómo se llama? Una pequeña fosita que mostré en la primera diapo, ¿ya? Por ejemplo, si hay una masa, también hay aumento de volumen, lumbar baja, no necesariamente cerca del 5, pero cualquier aumento de volumen en ese sector, un hemangioma, ¿no es cierto? Si hay, algún tipo de alteración de pigmentación, si hay hipertricosis, ¿no es cierto? Y si que tiene, ¿no es cierto?, un surco glúteo asimétrico, esto es básicamente que el surco glúteo se hace a un lado, o un surco de glúteo doble, ¿ya? Entonces, ellos lo definen, los dermatólogos lo definieron hace un par de años atrás, y que, ¿cómo se llama? Si esta alteración lumbar baja es segura o no segura, y generalmente es segura, ¿no es cierto?, si es uno solo, si está cerca al ano, ¿no es cierto?, y no tiene otros estigmas, ¿ya? Generalmente no se hace nada, pero generalmente si son, por ejemplo, múltiples fositas en el fondo, o si tengo una fosita con un surco glúteo hacia un lado, básicamente, en ese caso yo debería buscar algún tipo de neuroimagen. Y esto es un estudio bien bonito que hicieron, y ahora van a saber por qué la importancia, esto es el año 2015, no hace mucho tiempo atrás, porque el GES, cuando uno estudia, cuando como neurocirujano infantil te mandan un paciente de control perinatal, a todo el mundo le mandan con una fosita piloneal, ¿ya? Entonces, básicamente, un estudio que se hizo en casi entre 1.800 pacientes que tenían fosita piloneal, y de estos, básicamente, solamente el 3%, la ecografía, ¿ya? Porque es el examen que se pide, salió normal, ¿ya? Y de estas 133, ¿no es cierto?, solamente 76% tuvieron la resonancia anormal. Y de estos 76, ¿no es cierto?, solamente 5 fueron a cirugía al final. Y esto es súper importante porque cuando a un papá lo mandan al neurocirujano porque el niño puede tener una malformación, los papás llegan muy estresados, entonces uno lo tiene que decir, bueno, ¿sabes qué? En realidad, de estos 3.884 pacientes que tienen una fosita piloneal, solamente 5 requirió cirugía, ¿ya? Que es muy poco, ¿ya? Entonces, es como para poner un poquito las cosas en perspectiva, ¿ya? Esta diapo la puse porque este flujograma del GES, ¿ya? Cuando yo tengo una disrafia cerrada, en general lo importante es que el tratamiento quirúrgico sea antes de los 6 meses, ¿ya? Y siempre tiene 4 pilares de tratamiento. Tiene que evaluarlo el urólogo, ¿no es cierto?, el traumatólogo, la evaluación por nosotros, neurológica o neurológica infantil, y el estudio electrofisiológico de esfínteres, ¿ya? Es la urodinamia. Yo después les voy a hablar un poquito más de eso, pero generalmente se hace cada 3 años hasta los 3 años, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Es que mucha gente que encontraba alguna alteración, cuando yo digo tiene que estar solucionado en 6 meses por el GES, eso no significa que tiene que estar operado a los 6 meses, ¿ya? Significa que tenga una evaluación completa y que se tome una decisión, y de estos, ¿no es cierto?, un porcentaje significativo va a cirugía, pero hay un porcentaje, ¿no es cierto?, que no es necesario cirugía, ¿ya? Y esto es re importante porque hace no mucho tiempo atrás, hace como 10, 15 años atrás, lo que se hacía es que todo niño que tenía alguna herrafia espinal cerrada se operaba, ya todos. Y el problema de eso es que cuando uno opera a un niño pueden tener secuelas neurológicas, específicamente en la vejiga, que no iban a tener al principio, ¿ya? Y esto es un trabajo en el cual se vio que los lipomas, ¿no?, que causan médula anclada en un paciente con disrafia cerrada, pueden evolucionar de manera, ¿cómo se llama?, asintomática en el tiempo, ¿ya? Y esto es importante, yo creo que ustedes no van a ver mucho eso, pero para nosotros, a mí me tocó básicamente operar muchos pacientes solamente porque tenían la malformación, y después teníamos mucho la duda si que en realidad lo que yo hice valió la pena o no, ¿ya? Y aquí se vio básicamente que tiene que estar bien estudiado antes de tomar una decisión, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de las disrafias abiertas, el riesgo relativo en comparación con un paciente normal es 10 veces mayor, ¿ya?, a la población general, ¿ya? Y la mayoría ocurre durante el primer año de vida, pero se extiende hacia la adultez. ¿Por qué?
porque los niños que nacen con hidrofia abierta, ¿cierto? Que significa que está la espalda abierta con, ¿cómo se llama? Con la médula, ¿no es cierto?, hacia afuera, todos esos niños tienen riesgo, más del 95% de esos niños nacen con hidrocefalia, ¿ya? Y nacen con otras malformaciones. Y resulta que este riesgo de mortalidad aumenta debido a la hidrocefalia, pero no por la disrafia abierta en sí, no sé si me entienden, pero básicamente es por una asociación de eventos que es la mortalidad, ¿ya? Y en la adultez, ¿ya? Cuando los niños se transfieren hacia la adultez, siguen con hidrocefalia, ¿ya? Y siguen con médula anclada, muchos niños tienen insuficiencia renal secundaria, ¿no es cierto?, a su infección urinaria recurrente. Entonces, pero como concepto es que tienen una mortalidad elevada cuando son niños con disrafia abierta, ¿ya? Nuevamente repito, abierta. ¿Ya? Entonces, la abierta, en general, está del mismo flujograma, y yo quiero que vayan aquí, ¿no es cierto?, donde dice tratamiento, y obviamente la cirugía es mucho antes, ¿ya? Según el auge, es entre las 12 y las 72 horas de día. Nosotros el año pasado tratamos de bajarlo un poquito a 48, así que yo creo que la próxima actualización, que no tengo idea cuándo va a salir por la pandemia, pero va a salir con 48 horas, ¿ya? Y la hidrocefalia generalmente tiene que tratarse durante el primer mes de vida, ¿ya? Esto también está un poco fuera de contexto, porque en general la hidrocefalia causa síntomas, como vamos a ver en la próxima presentación, y la idea es que el paciente ya tiene, mi práctica clínica habitual es que lo opero durante las primeras semanas, o sea, durante las primeras 72 horas, y si está bien, le doy una semana por operado y lo opero a la semana, le pongo la válvula a la semana de vida, ¿ya? Y el seguimiento, igual que las disrafias cerradas, con urólogo, con urodinamia, con traumatólogo, porque muchos hacen escoliosis, entonces es importante que lo evalúen, evaluación neurológica y rehabilitación. ¿Ya? Se escucha bien, ¿cierto? ¿Me escuchan hasta ahora, Vicente? Sí, se escucha perfecto. Ya, ya. Ahora, cuando yo tengo un niño que nace con un mielomeningocele, ya, lo primero tengo que, como todo en esta vía y en medicina del ABC, ¿cierto? Una investigación clínica, y hay una evaluación multidisciplinaria inicial, ¿no? Que llega la neo, valuro, ¿no? El ortopedista, el cardiólogo y genético. Entonces hacen, ¿cómo se llama? Hacen toda la evaluación, y una vez que tengo todas las evaluaciones y sé que, por ejemplo, no tiene una malformación cardíaca, puedo operarlo tranquilo. Entonces ahí, en ese minuto, reparo el defecto lumbar, ¿no es cierto?, en este caso, y en un segundo tiempo la hidrocefalia o el Chiari, ¿ya? El Chiari básicamente es importante porque todos los niños que nacen con un descenso de las amígdalas cerebelosas que causan una compresión del tronco, eh, ¿cómo se llama?, necesitan operarse. Ahora, todos los niños con mielomeningocele nacen con Chiari, pero un porcentaje muy bajo, menos del 5%, nacen con Chiari sintomáticos, ¿ya? Por lo tanto, se tienen que operar, la mayoría no se tiene que operar, ¿no? Ya, entonces el examen clínico, hay que ver la placoa. La placoa básicamente, ¿no es cierto?, es la médula abierta. Es difícil de entender, pero yo les voy a mostrar una foto ahora de un paciente niño que operó hace un par de años, ¿ya? Si tiene, cómo está la piel, la calidad de la piel, porque eso me va a ayudar, ¿no es cierto?, en la reparación quirúrgica, si es que tiene esclerosis o no, ¿no es cierto?, si hay una proporción significativa, ¿no es cierto?, o sea, me refiero a si es que tiene una función motora buena, porque muchas veces es muy típico, en general en Chile somos bastante pesimistas, ¿ya?, como país. Y en general cuando el niño nace, a los papás siempre ¿cómo se llama?, lo bombardean con que el niño, inmediatamente con la Teletón. Entonces uno dice, niño con espina bífida, Teletón, entonces uno se imagina al niño, ¿cierto?, con una silla de ruedas, y eso no es tan así, ¿ya? O sea, hay muchos niños la gran mayoría de los niños preservan su función motora de manera casi normal, ¿ya? Lo que sí pueden tener trastorno de la vejiga, pero eso es importante que lo consideren, ¿ya? Se revisa la circunferencia craneana, la fontanela, los pares bajos, básicamente los nervios que salen del tronco, porque a ver si tiene algún Chiari, por ejemplo, ¿ya? Y algunas otras anomalías congénitas asociadas. Yo en general les pido un ecocardio a todos antes de operar, ¿ya? Así como de base. Obviamente el niño nace y
yo no puedo programar el pabellón inmediatamente, o este niño nace en un hospital, ¿ya? Que no tiene neurocirujano en regiones, entonces lo que hay que hacer es, uno cubre el área, ¿no es cierto?, con un apósito húmedo, con suelo fisiológico estéril, el paciente siempre tiene que quedar de guatita, ¿ya? Uno inicia un tratamiento antibiótico, profiláctico, se toma una ecografía cerebral de base para ver qué tanta hidrocefalia tiene, y les pongo la resonancia, ¿no es cierto?, de manera sin interrogación, porque en realidad no es extremadamente necesario tomar una resonancia inmediatamente al neonato, ¿ya?, que tenga una hidrofia. Y la razón es porque la resonancia en un recién nacido no es de muy buena calidad, no se ve tan bien. Entonces generalmente se espera, si yo puedo solucionar esto de manera menos invasiva, sin una resonancia, porque recuerden que la resonancia tengo que darle anestesia general, yo prefiero mucho más, ¿no es cierto?, operarlo y después evaluarlo con la hidrocefalia con una ecografía, y ahí le pongo la válvula y le tomamos quizá la resonancia al mes de vida, algo así, para ver cómo está todo, ¿ya? Pero no es indicación con absoluta tomarle una resonancia al recién nacido que tiene esto, ¿ya? Entonces, como le dije, como dice el auge, mientras antes mejor, la idea es preservar la función de la placoa, que es el tejido nervioso que está expuesto. Si se cierra tardíamente, se disminuye aún más la función neurológica, porque depende del nivel lo que se sale, ¿ya? Generalmente se puede echar a perder las piernas, por ejemplo, y la vejiga, pero eso puede subir mientras más me demoro, ¿ya? Esto también, la cirugía ayuda a prevenir la infección, la ventriculitis y la meningitis, ¿no es cierto?, que aumentan el cierre tardío. Y bueno, no me voy a detener, ¿no es cierto?, en eso, pero que son los principios quirúrgicos, pero esto generalmente a veces se hace con neuromonitoreo, básicamente eso es para ver la función neurológica de los nervios que yo estoy separando, pero en general se hace mucho más grande, se hace mucho más frecuentemente en los niños que tienen una disgrafia espinal cerrada cuando son mayores, ¿ya? En el neonato es muy difícil hacer neuromonitoreo, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Vicente, Digo, se ve. ¿se ve? Sí. Ya, perfecto. Entonces ustedes ven acá hacia abajo, ¿no es cierto? Esto es caudal, esto es cefálico, ¿ya? Aquí está como el surco glúteo, ustedes ven acá, aquí están los dos glúteos, y de repente ven esta cosa súper rara, ¿ya?, en la espalda, ¿ya? Esto es para explicarle un poquito. Básicamente, esta es la piel normal hasta acá, y luego viene una piel alterada, ¿cierto?, hasta este borde de aquí, y aquí ustedes ven dos agujeros, ¿ya? Y este agujero aquí, esto lo de aquí, es básicamente médula espinal, ¿ya? Entonces, esto es una grafia espinal abierta, ¿ya? ¿Se entendió más o menos o no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí ya estoy ya estoy en la cirugía, ya está lavado, ¿no es cierto? Y como ustedes ven acá, esta es la médula espinal, este es el canal central, pero está abierto. Se supone que este borde de aquí y este borde de acá generalmente está pegado, ¿cierto?, junto, y hacen un tubo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que uno está viendo es la médula espinal, ¿ya? Espérense un poquito. No sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí, pero la pantalla se fue a blanco. Sí, dame un segundo. Déjame ver una cosa. A ver, déjame abrirlo de nuevo. Espérenme un chiquitito, voy a abrirlo de nuevo. Ningún problema. Perfecto. ¿Me escuchan todavía, cierto? Sí, doctor. Ya. Déjame volver aquí. Compartir pantalla. Ya, ¿se ve ahí? Sí. Pues no sé por qué no me... Ah, ya, estaba cargando.
Ya, entonces, aquí está otro ejemplo que es súper bueno, que me gusta harto porque aquí se ve la piel sana, ¿ya? Y aquí le pongo como el esquemático, ¿ya? Aquí viene la médula espinal, esto está cerrado, y generalmente aquí faltan las espinosas, y esto protruye hacia afuera, y aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, que la médula se ve aquí, ¿ya? Y los nervios están hacia atrás, ¿ya? Entonces, básicamente lo que uno hace todas estas capas de nuevo, ¿ya? Aquí, como ustedes ven aquí arriba, uní la médula al medio, para que quede como un tubo, ¿ya? Y la raíz hacia el lado, y se forma una nueva dura madre, ¿ya? Ahí está con la capa del músculo hecha, que se hace una capa muscular, y ahí está el cierre final, ¿ya? Entonces, eso es lo que queda de manera final en la RAFE que es abierta, ¿ya? ¿Cuál es el pronóstico? Generalmente el mielomeningocele, el 75% tiene un IQ mayor de 80, o sea, en niños que son básicamente normales. Como más del 90% requiere una válvula ventrículo-peritoneal, muchos requieren revisiones, ¿ya? Y el problema de las revisiones valvulares, porque se ocluyen o hacen hidrocefalia aguda, es lo que finalmente impacta sobre el IQ, ¿ya? Día 20% hay que comprimirle el Chiari, y 20 a 30% hacen reanclaje medular. Entonces, estos niños generalmente cuando crecen, como esta es una médula que está básicamente adherida, ¿no es cierto? Cuando el niño crece en altura, la médula se tensa y eso causa síntomas. Y por eso que muchas veces hay que operarlos 2 a 3 veces durante su vida, ¿ya? Más del 50% deambula, ¿ya? Así que la marcha no es algo que sea tema, ¿ya? No es que el 100% esté en silla de ruedas, y eso es lo que siempre hay que aclarar. Muchos hacen incontinencia, constipación y tienen una limitada función sexual, aunque existe, ¿ya? Eso ha adquirido más importancia durante los últimos años. Y las deformidades ortopédicas generalmente se solucionan en la adolescencia, ¿ya? Así que el traumatólogo ve en un inicio, pero posteriormente se van a, ¿cómo se llama? Se van a, es un tratamiento que se hace más en la adolescencia. Entonces, como conclusión, ¿no es cierto? Hay múltiples personas, ¿no es cierto?, que están integrando en la evaluación de estos pacientes, ¿ya? En el tiempo neonatal el objetivo es el diagnóstico precoz, en condiciones de las condiciones que están asociadas y que me pueden alterar, ¿no es cierto?, mi reparación, y evitar las complicaciones. Y la sobrevida ha mejorado por los avances, en particular el cuidado de una de las complicaciones más frecuentes, que es la urodinamia, que eso generalmente no se ocupaba tanto antes, ¿ya? Y cuando yo pongo ahí manejo conservador de las cerradas, es porque hay las dos escuelas que yo digo ahí. Hay una escuela que es francesa, que generalmente operaban casi todas, esto un par de años atrás, como yo les explicaba, pero eso ha cambiado un poco más en el tiempo con la escuela americana. Entonces siempre hay dos escuelas para todo, ¿ya? Eso es. Perfecto. ¿Me escucharon bien? ¿Sí? Sí. Doc, ¿prefieres juntar todas las preguntas para el final, después de las 3 presentaciones, o ir respondiendo? Como ustedes quieran. Vayamos respondiendo Dame un segundito. Ya. Como usted. Yo prefiero al tiro, ¿ya? Ya. Entonces, aquí preguntan. En mielomeningocele, ¿qué tan relevante es el nivel medular para el diagnóstico en la vida del niño? Para el Es súper importante, es muy importante, ¿ya? Es súper importante porque, por ejemplo, si yo tengo un nivel, ¿cómo se llama? Tú sabes que el cono medular, ¿ya? Que es donde está el centro de la vejiga, generalmente está a nivel de L1, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo tengo ¿cómo se llama? Una hidrafia alta a nivel de L1, L2, significa que el paciente no va a tener función vesical. Ahora, la gran mayoría es debajo del nivel de L5, entonces significa que solamente tienen problemas de las piernas o dolor de las piernas. Entonces es muy importante. Los niños que tienen malformaciones torácicas tienen muchas alteraciones del diafragma, por ejemplo, y les cuesta mucho respirar. Bueno, y mientras más arriba, peor. Así que sí, eso incluye la evaluación, depende de la altura, básicamente.
Perfecto. Aquí preguntan, ¿qué tipo de material de sutura se utiliza para el tratamiento del mielomeningocele? ¿Las cirugías posteriores son para retirar la sutura o solo para reintervenir? Gracias. Generalmente la sutura que se emplea es sutura reabsorbible, ¿ya? Porque la piel es tan fina que muchas veces cuando uno, ¿cómo se llama? Cuando uno saca el punto, ese pequeño foramen que queda por el punto, ya puede salir líquido por ahí. ¿Ya? Entonces prefiero solamente poner, ¿no es cierto?, algo que sea reabsorbible y no tocarlo más. Acá Nicolás Mesa pregunta, para aclarar, en la práctica clínica ante un niño con fosita pilonidal como único hallazgo, ¿se le pide imagen por sospecha de disrafia? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Dice, para aclarar, en la práctica clínica ante un niño con fosita pilonidal como único hallazgo, ¿se le pide imagen por sospecha de disrafia? Ahí lo que tú tienes que hacer es, sí, o sea, cuando uno lo hace, tiene una fosita pilonidal, significa que tiene sospecha de disrafia cerrada, tienes que notificar al GES y tienes que pedirle una ecografía lumbar. Ya, dato súper importante, ¿no es cierto? Es que, ¿cómo se llama? Es que la ecografía solamente se puede ocupar bien para este diagnóstico hasta los 4 meses de edad, ¿ya? Porque después la osificación no permite ver bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, es importante derivarlos cuando puedan, ¿me entienden o no? Porque generalmente la derivación demora como 2 a 3 meses del consultorio al especialista. Preguntan, ¿cuál es específicamente la alteración urodinámica que sea en estos pacientes? Ya, eso es una pregunta súper específica, pero, pero que yo siempre a los becados les especifico bastante, ¿ya? La alteración específica se llama hiperactividad del detrusor, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, ustedes saben por semiología neurológica, cuando yo tengo un síndrome, como se llama, un síndrome piramidal, tengo mis reflejos aumentados, ¿cierto? O sea, como que saltan mis reflejos, ¿ya? Esto es lo mismo, pero la vejiga, ¿ya? La vejiga, las paredes de la vejiga, ante un mínimo estímulo, se contrae, ¿ya? Y eso significa que hay un piramidalismo del cono medular, ¿ya? Y eso es lo que uno busca en general, ¿ya? Perfecto. Y aquí, ¿qué tipo de terapia se puede dejar para la incontinencia urinaria? Ahí, ¿cómo se llama? Generalmente se dejan, bueno, generalmente estos niños se cateterizan en el tiempo, pero además se pueden dejar, ¿cómo se llama? Muchos de estos niños toman antibióticos profilácticos, ¿no es cierto? Y también ocupan anticolinérgicos, ¿cómo se llama? Ocupan mucho en los pacientes con alteraciones de la próstata, ¿ya? También se pueden ocupar. Perfecto. Generalmente eso es algo que lo ve el urólogo. Y en general, ¿son más frecuentes las causas genéticas o por déficit nutricional como por falta de ácido fólico? Sí. Ya. Hoy en día lo más frecuente es, ¿cómo se llama? El ácido fólico ya está más o menos suplementado, ¿ya? Entonces son más frecuentes las causas genéticas, pero, ya hay un súper gran pero acá. Ustedes saben, la suplementación del ácido fólico en Chile, por ley, se pone en el pan, ¿ya? Y nosotros hemos visto un aumento de esto durante los últimos años porque generalmente, ¿cómo se llama? Hay muchas mujeres embarazadas que por problema de peso no come pan, ¿ya? Entonces disminuye en el fondo el suplemento del ácido fólico, ¿ya? Así que no lo está tomando de una manera, porque muchas veces, porque usted tiene que pensar que el sistema central empieza a formarse entre la séptima y la 12ª semana de gestación, ¿ya? Y generalmente muchas personas no saben que están embarazadas de esa edad, ¿ya? Entonces, y como no comen pan, muchas veces se salta eso, ¿ya? Entonces eso hemos visto un aumento de eso durante los últimos años. Perfecto. Y ya la última pregunta de este tema.
¿Hay consecuencias psicológicas afectivas por someter al neonato a tales procedimientos? O sea, esa es una muy buena pregunta. En general, no se ha demostrado que haya, ¿cómo se llama?, una alteración por la misma cirugía en sí a esta edad. O sea, muchas veces ellos no lo recuerdan para nada. Lo que sí, en el fondo, estos niños tienen una, ¿cómo se llama?, necesitan un apoyo importante porque, imagínense que son niños casi normales que van al colegio, pero, por ejemplo, están de incontinencia, por ejemplo, que puede ser fecal o urinaria. Tienen trastorno más adelante desde el punto de vista sexual, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son súper importantes para la salud mental, ¿ya? Y para la sociabilización. Entonces, es algo que uno siempre tiene que recordar, ¿ya? Más que